En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. La mala interpretación que muchos le han dado al Sermón del Monte. Una más de las tantas malas interpretaciones que muchos evangélicos le han dado a la bendita palabra de Dios es la del sermón que está en Mateo 5, verso 1, comenzando el verso 3 hasta el 12. Veamos. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La interpretación que mucha gente le ha dado al Sermón del Monte tiene mucho parecido a la mala interpretación de Lázaro y el rico que nos habla Lucas en el capítulo 16, verso 20 del mismo libro de Lucas, y en donde, según la mala interpretación de muchos, Lázaro, por el solo hecho de ser pobre, le mereció su salvación y estar en el seno de Abraham, y el rico, por ser rico, le mereció ser condenado, lo cual es totalmente absurdo y ridículo. Vea mi estudio, la verdadera interpretación de la parábola de Lázaro y el rico, aquí mismo en mi canal. Bien, algo similar lo tenemos en este Sermón del Monte. Vea quiénes son los bienaventurados. Los pobres en espíritu, verso 3. Los que lloran, verso 4. Los mansos, verso 6. Los que tienen hambre y sed de justicia, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, versos 7, 8 y 9. Antes de analizar el verso 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, veamos del verso 4 al 9, en donde con solo sufrir, llorar, seremos consolados. Verso 4. Y si somos mansos, o sea que seamos benignos, suaves, tranquilos,
recibiremos la tierra por heredad. Fíjese, con solo ser manso, verso 5. Ahora, si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados, verso 6. Ahora, si somos misericordiosos, recibiremos misericordia, o sea, nuestro perdón de parte de Dios, con solo que seamos misericordiosos. No hace falta nada más, verso 7. Y si usted tiene limpio su corazón, usted verá a Dios, verso 8. Y si desea ser llamado hijo de Dios, solo sea un pacificador, no tenga pleito con nadie, pacifique donde sea necesario, verso 8. Como podemos ver, son muchas las bendiciones que Jesús promete a todas estas personas antes mencionadas. Pero el problema es que aquí en el Sermón del Monte no se dice a qué clase de gente se refiere. Lo que da a entender es que a toda la gente en particular no se habla de gente convertida a Cristo. No se habla de arrepentirse de nada. Solo de los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero en ningún momento se habla de arrepentirse. Y es allí donde se acomodan los acomodados para creer y pregonar que con solo tener esas cualidades, si es que le podemos llamar cualidades, merecen el reino de los cielos. Para desmentir esta patraña de que son salvos con solo tener esas cualidades, vamos a ver a quiénes van dirigidas estas palabras de la bienaventuranza de Jesús. Y para eso veamos y analicemos el verso 3, pero vamos a ver varias versiones para poder entender bien este pasaje y darle una buena interpretación. Mateo 5:3, Reina Valera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Biblia CST, dichosos los que tienen espíritu de pobreza, porque suyo es el reino de los cielos. Biblia Israelita Nazarena. Felices los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino del cielo. Biblia Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, o sea, de Cristo, porque el reino del cielo les pertenece. Aquí tenemos las personas a las que van dirigidas estas bienaventuranzas de Jesús, los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son esos pobres que nos habla Mateo? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Este versículo menciona a los pobres en espíritu, pero no dice por ningún lado cómo es que alguien pudiera llegar tan bajo en su espíritu. Pero es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Esta persona reconoce que está alejado y desprovisto de toda virtud y por consiguiente reconoce su pobreza ante Dios. Esta persona reconoce con profunda humildad su absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando se da cuenta que está apartado de Dios y que necesita nuevamente la cobertura y la llanura de su espíritu. El pobre de espíritu reconoce y exhibe una genuina humildad, despojándose de todo orgullo y vanidad. Ahora, entendemos que el hombre pobre en espíritu
Procura y busca la gracia y la misericordia con profunda humildad. Esto a diferencia del espíritu que reina en el mundo, que nos lleva a la desobediencia y a buscar nuestros propios placeres y vanidades. El pobre en espíritu nunca se jacta de sus progresos ni de sus logros, y al reconocer su bajeza, mira a los demás como superiores. Estos son los bienaventurados, estos son los dichosos, estos son los pobres en espíritu que habla Jesús en esta parábola del Sermón del Monte. Un claro ejemplo de humildad es esta parábola, Lucas 18:10, donde dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí vemos a 2 hombres, uno fariseo religioso, que pensaba que porque oraba, ayunaba y diezmaba, era justificado por Dios. El otro, publicano, una persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos, y todos en el pueblo los tenían como estafadores, ya que cobraban por su propia cuenta más de lo que en realidad eran los impuestos. He ahí de que eran hombres ricos. Pero aquí en esta narración de Jesús, miramos que con un espíritu de humildad no quería ni alzar sus ojos al cielo. Se sentía indigno de tal acción, tanto que estaba alejado del templo. Eso es tener verdaderamente un espíritu de humildad, y que es precisamente lo que Dios quiere de nosotros y de los que habla el maestro en esta parábola en Mateo 5:3. Vea que la humildad del publicano hizo el efecto que lleva el ser sencillos y humildes, no creyendo ser justificado por nuestras acciones, sino por cómo nos presentamos ante Dios con un corazón humilde y sencillo. Vea lo que mismo Jesús dijo del publicano: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué dice? Será enaltecido, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Tener un espíritu pobre no es tener un espíritu débil, flacucho, sino es tener un espíritu de humildad que nos exhorte a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. Reconocer que sin Él no somos nada, que todo lo que hagamos es solamente por la misericordia de Él. Tener un espíritu pobre nos acerca más a Dios. De modo que a quien se está dirigiendo Jesús en esta parábola del Sermón del Monte, a toda persona en general o solo a ciertas personas. Pues déjeme decirle que solo a ciertas personas, y esas son las que le conocen y le siguen. Veamos por qué se lo digo. Verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En estos tres últimos versículos de Mateo 5, el 10, el 11 y el 12, está la clave para conocer a quién iban dirigidas estas palabras del Sermón del Monte. ¿Quiénes son los que padecen persecución por causa de la justicia? En un sentido de la Biblia, la justicia es una condición de lo recto que es Dios ante la norma, y esta es valorada de acuerdo a su divinidad y se va conformando por el comportamiento y que tiene que ver con las relaciones que debe existir entre Dios y la manera en que le vemos a Él. Jesús nos exhorta a buscar esta justicia, a buscar primeramente el reino del Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. En el verso 11 y 12 habla de que seremos vituperados y perseguidos. Y vea que desde el año 64 después de Cristo podemos ver cómo Nerón, el emperador, hizo de los cristianos el chivo expiatorio para la tragedia, y la opresión se extendió. Aquellos que profesaban el cristianismo eran bárbaramente torturados y quemados. Era el comienzo de la persecución por todo el imperio, que acabó por alcanzar a la iglesia en todos los rincones. Como consecuencia, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en prisión. La Inquisición fue un tribunal creado en 1231 y que duró hasta 1812, y que no era otra cosa que la perversa Iglesia Católica, y que por Gregorio IX fue creada para inquirir o investigar los casos de herejía. Su objetivo era la reconciliación el hereje, o sea, los hermanos cristianos. Esos supuestamente eran los herejes. Dice que el objetivo era la reconciliación del hereje con la iglesia, y de esta forma conseguir la salvación eterna. Ese era el argumento que dicha perversa Iglesia Católica esgrimía para llevar a la hoguera y a la tortura a miles y miles de personas que no profesaban el catolicismo. Tener una Biblia no era permitido por dicha institución católica. Quien poseyera una era acusado de hereje. Así se la gastaba la Iglesia Católica. Estas persecuciones, amado oyente, no han terminado. Que usted tenga libertad de profesar cualquier religión no quiere decir que en todo el mundo es igual. Vaya a Israel y proclame a los cuatro vientos que usted es cristiano evangélico. Vaya al Medio Oriente, vaya a Afganistán, vaya a China, a Irán, a Irak. Es más, si no quiere ir tan lejos, vaya a los pueblos rurales de Chiapas, México, y dígales que usted es cristiano evangélico. Resumiendo el tema, el Sermón del Monte no puede ser dirigido a nadie más que a gente seguidora de Cristo, gente que se había entregado al Señor. Nunca podía haber sido dirigido a gente inconversa. Por lo tanto, si a usted le dicen que con solo porque sufre, llora, es manso, tranquilo, tiene hambre y sed de justicia, es de limpio corazón, es pacificador y sufre persecución, pero nunca se ha entregado a Dios, se lo tengo que decir: usted no es cristiano, usted no es de Dios. Tiene que arrepentirse y entregarse a Dios. Vea el caso de Cornelio, el centurión, Hechos 10. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual.
Bendiciones.